Hola con todos, soy Alejandro Triago y bienvenidos a Dale Play al Caos, el podcast que te enseña que el caos no es el fin sino el inicio de algo mucho más grande. Hoy vamos a hablar de un tema bastante especial, que está un poquito complicado, que es cómo afrontar una pérdida, cómo afrontar el duelo. Para eso tenemos un par de invitados sensacionales, Eduardo Ari y Estefanía Arazo, que son los fundadores de Fundación Nicolás, una organización que se dedica a dar acompañamiento a familias, a padres y madres que han perdido a un bebé. Bienvenidos, Edu y Tef. Gracias, Alejo, por este espacio. Yo feliz de compartir contigo un ratito y conversar de lo que me gusta hablar, de lo que no se habla. Gracias, Alejo, por la invitación. Vamos a ver a través de este programa que del caos sí pueden salir cosas buenas. No es que no quieras hablar del tema porque te vale. No quieres hablar del tema porque no quieres ver la realidad y lo niegas. Desde aristas distintas y con pensamientos distintos, todo lo que pensaban antes ya no sirve. Pero en torno al duelo, creo que lo tradicional todavía es lo que vale. Bienvenidos, Edu y Steffi, qué gusto tenerlos, amigos míos, de tanto tiempo aquí. Bueno, seguramente en muchos episodios me van a escuchar decir que tengo un montón de amigos de un montón de tiempo y que son súper especiales. Y de verdad es que me siento súper afortunado de poder compartir este espacio con gente de ese estilo y de caer en cuenta de que de verdad estoy rodeado de gente excepcional. Para introducir un poquito, Edu y Steffi son fundadores de la Fundación Nicolás, que es una organización que brinda apoyo y acompañamiento a padres, madres y familiares en el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Por eso, en este episodio, que como les dije, vamos a hablar un poquito de el duelo y de cómo afrontar y superar pérdidas, no necesariamente humanas, de familiares, de amigos, sino también cómo superar una pérdida. Pierdes, sí, familiares cuando se van, pierdes relaciones cuando las terminas, pierdes trabajos cuando te vas de un lugar y todo lo demás. Y quizá muchos no lo entiendan como tal, pero yo siento que todo eso involucra como una etapa de duelo, ¿sí? Entonces, quisiera empezar con una definición que encontré que me pareció muy, muy buena, y es que el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, ¿sí? Y que hablar de esto puede ayudar, primero, hablarlo, puede ayudar y ser el primer paso para empezar un proceso, porque es un proceso. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos. Quizá que nos cuenten y que nos introduzcan un poquito, que seguramente ustedes están muchísimo más empapados de todo lo que es el duelo y cómo en general las personas lo enfrentan. Gracias, Alejo, por este tiempo, por tomarnos en cuenta también. Como tú dices, el duelo no solo se vive con seres queridos, sino con etapas de la vida que van terminando. Y a lo largo de la vida uno aprende. Uno aprende a decir, hasta aquí, así me duela, tengo que decir, pare, así sea en el trabajo, así sea en una relación. Y eso em, te impulsa también a madurar un poco, a entender forzosamente un adiós, que no necesariamente tiene que ser con lágrimas, pero sí debes entender que hay un proceso de parar, ¿no? De parar y de seguir otro camino. Entonces, el duelo no necesariamente tiene que ser siempre doloroso. Un duelo por lo vivido, por lo vivido. Te cuento brevemente, yo cerré mi empresa de 12 años y fue un duelo. Fue duro despedirme de la planta, em, de mi trabajo que me sostuvo durante 12 años, pero no fue un proceso de ansiedad, de dolor, de tristeza, como hay este duelo en algo personal, con personas, ¿no es cierto? Pero sí hay un duelo y aprendes a decir hasta aquí y cierras ese capítulo de tu vida de una manera buena, aceptando lo bueno y lo malo. Eh, Cuando hay un duelo, yo creo que sí tienes que verlo en perspectiva. No se ve la perspectiva en ese momento, pero sí aprendes a verlo con el tiempo. Y eso es lo bonito, porque el ser humano tiene esa capacidad increíble de resiliencia y de adaptarse al cambio. Entonces, cuando se produce este proceso de duelo, em, te comienzas a medir cuán
cuán resiliente eres y cuán capaz eres de poder adaptarte a este cambio, así duela o no. Bueno, gracias Alejo por la invitación. Con muchísimo. Sabes que Como les digo, es un placer tenerlos aquí porque eh, no solo que pueden aportarle mucho a la gente que nos escucha, sino que ah, lo siento mucho más especial porque son amigos míos de un montón de tiempo. sí, y la verdad es, yo me siento así también. Hemos estado siempre en algunas entrevistas y hablando de varios temas y sobre todo con relación al tema de la fundación, pero digamos que este es un espacio especial por la cercanía que tenemos contigo, con tu familia. Entonces, para nosotros es muy chévere estar ahora contigo y felicitaciones por este proyecto que yo sé que va para muy arriba. Así sea. Verás, el tema del duelo, yo siempre lo defino como una cuestión muy personal. El duelo es absolutamente personal. Nadie vive el duelo de la misma manera al otro. A tal punto que muchas de las cosas que dijo ahorita Estefanía, yo no estoy de acuerdo. ¿No es cierto, Estefanía? Estefanía dice que el duelo no tiene por qué ser doloroso. No, yo sostengo que el duelo tiene que doler, porque ese es el concepto de duelo. O sea, el duelo duele. Y tienes que encarnar ese dolor y tienes que afrontar ese dolor en el proceso. Yo de hecho quería aportar que este tema del duelo y de afrontar pérdidas es un tema que viene con nuestra condición humana. Eh, en en algún momento de tu paso por este planeta vas a tener que afrontar un duelo. Y efectivamente todos lo afrontamos de manera distinta. Y bueno, esto va porque hay mucha gente, como estamos, he mencionado mucho esto del recambio generacional, pero es que de verdad estamos pasando de una manera de pensar a otra. Y en este momento yo creo que estamos en la mitad, entonces estamos divididos entre la gente que lo acepta, que lo abraza como algo para para crecer, para sentirse mejor, para avanzar. Hay mucha gente que lo niega. Entonces eso por dentro también es un montón de dolor y perjudicial a largo plazo. Pero, a ver, no solo el tema del duelo, yo creo que es algo que no ha afectado el tema del cambio generacional, porque ahora con el cambio generacional hablamos de un montón de cosas y desde aristas distintas y con pensamientos distintos, todo lo que pensaban antes ya no sirve, pero en torno al duelo, creo que lo tradicional todavía es lo que vale, ¿no es cierto? Sabemos que el duelo tiene un proceso, que tiene 5 pasos, etcétera, etcétera. Hasta ahora nadie ha podido cambiar eso, ¿no es cierto? Saltárselo. O saltarse los pasos, o decir, ya no hay la negación, o ya no hay la etapa de sufrimiento. Entonces, el duelo creo que se mantiene inmutable. Lo que sí creo que se ha minimizado mucho es el darse la oportunidad de afrontar un duelo. Porque el duelo, pasar por un duelo es darse una oportunidad. Lo que te dicen ahora es no sufras. Porque estamos en una sociedad, un estado de bienestar donde tienes que ser feliz, ¿no es cierto? Entonces la consigna es, seamos felices y todo lo que hagas tienes que ser feliz, entonces el duelo no cabe ahí. Y si es que empiezas a sufrir, entonces ya estás fuera de ese estado de bienestar. Entonces ahí yo creo que el tema del duelo se mantiene inmutable. Como yo te decía, al tener que, el duelo es dolor, ¿no es cierto? Entonces decir que no duele es algo paradójico. Pero tenemos que afrontar ese dolor y no tenemos que permitir que la sociedad hoy nos diga que no duele, como cosas que te vamos a ir contando que generalmente te dicen no sufras y, y de alguna manera te reprimen ese sentimiento. Pues, como quizá es lo que dices, sigue siendo un tabú mucho el tema de, Absolutamente. de dejarse de dejar sentir, Que lo vivas, irse sentir, que lo vivas. vivir, quizá llorar a la persona que se ha ido o cualquier situación que hayas dejado atrás, eh, darte el tiempo de sentir lo que tienes que sentir para luego sí quizá no estar feliz, porque tampoco creo que es una cosa de un día para otro Así es. o de, más bien me parece un tema de ir dando pasos y de repente pasas de una zona blanca a una zona gris y luego cambias a otro color. Adaptarte Sí. a este nuevo cambio. Vas como de a poco. Y bueno, qué bueno que lo mencionaste porque lo siguiente que les quería preguntar, yo lo tengo acá, y es sobre las etapas del duelo. La experta. A ver, ¿por qué la experta? Porque la Tefi se pasa, ahora que está en el tema de la fundación, habla mucho del tema y lo ha desarrollado muchísimo. Entonces, De hecho,
Yo sé que son 5, no sé cuál es la que tiene exacto. esa autoría y le decía que, no, les repito, o sea, su experiencia en lo personal y en lo profesional nos puede aportar mucho, Mm. ¿sí? Adelante. Bueno, primero quiero aclarar, em, el dolor duele, pero no en la intensidad de cada duelo es igual, Eso es otra cosa. ya. Entonces quiero Claro, de aclarar, hecho, ya, quiero aclarar. darle el espacio a cada duelo Ya, y quiero darle la... aclararlo porque no soy de palo, o sea, no, sí, hay dolor, hay este tema de partida, ¿no? O sea, se va algo o se va alguien, pero no es con la misma intensidad todos los duelos, ¿sí? Entonces, eso sí, quiero recalcarlo, no soy de palo. Bueno, cuando se produce un duelo, hay una etapa en tu cerebro. Primero, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero con este tiempo he logrado poder conversar con muchos psicólogos, Has em, aprendido. y estoy aprendiendo un montón acerca de este tema. Entonces, siempre en este proceso de dolor hay una parte en tu cerebro que no quiere ver la realidad, se niega a ver la realidad porque duele. Claro. O sea, digamos un poco que este tema de evitar y de que sea un tabú es un tema un poco de naturaleza, de Sí, como instinto de supervivencia. Además que es una etapa, es la etapa de la negación, o sea, No quiero que me duela. no quiero. exacto. Exacto. O no pasó. O sea, te haces de loco de lo que te ocasionó sufrimiento y esa es la etapa de negación. Que nunca más ¿Qué vuelves va a a hablar del pasar? tema, por ejemplo. Nunca más vuelves a topar el tema y lo tapas, ¿no? Con eso y ya. Y como que lo olvidas, pero no es olvidar. Está ahí, pero no quieres darte cuenta, ¿sí? Entonces, esa es una de las etapas. La otra etapa es la culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que pasar esto? Y ese viaje Ok, con la para que no pase culpa, esto. exacto, y ese viaje Claro, con la es la culpa culpa. es tenaz, porque si no puedes verlo desde un panorama más sobrio, te puede consumir, porque llegas a tal punto en el que tu vida gira en torno a la culpa y no gira en torno al hoy, a lo que tienes hoy por vivir, sino más bien estás repasando todo el pasado de lo que fue ese duelo y no vives el hoy. Entonces, ¿por qué es tan importante poder entender estos puntitos del duelo? Porque puedes tratarlo. O sea, no es que estás loca y tienes que ir al psicólogo. No, necesariamente tienes que darte cuenta que a veces sola o solo no puedes. O en pareja no puedes. Decimos, bueno, no, yo le tengo a mi esposo, o le tengo a mi familia, o le tengo al perro, y ya me consuelo y con eso basta. Hay veces en que no. Entonces, poder darte cuenta en este proceso de duelo que la culpa, la negación, el querer no hablar del tema, porque no es que no quieras hablar del tema porque te vale. No quieres hablar del tema porque no quieres ver la realidad y lo niegas, ¿no? Entonces, esas dos etapas yo creo que son las más fuertes, porque luego viene la aceptación y la aceptación comienzas a abrazarla entendiendo qué pasó. Y cuando ¿Abrazarla qué? abrazar La realidad, la realidad de lo que te está o pasando. sea, abrazas esa aceptación de decir, ok, no está, pero puedo seguir. No me quedo enfrascada en la culpa, en el dolor, en por qué a mí o por qué me pasó esto y no comienzas a pasar estos procesos de dolor. Entonces, cuando comienzas a pasar estos procesos ya con la aceptación, puedes darte cuenta de un panorama, como les decía antes, un panorama un poco más extenso. Entonces ya no solo estás viendo el punto negro y el punto negro y el punto negro, sino más bien ya ves que el punto negro forma parte del paisaje, forma parte de tu vida, forma parte de una experiencia que te tocó vivir. Es, digamos, un nivel de conciencia superior. Y yo lo veo así, como Mm. decías, no es que estés loco y tengas que ir al psicólogo, y que de hecho, vamos a decirlo de paso, quienes van al psicólogo generalmente son los más sanos, o sea, quienes están Claro. en una relación constante con... O sea, son los que sabemos que
tenemos esa necesidad de Ayuda. superar algo, conversar algo. Y es porque nuestro nivel de conciencia, digamos, es un poquito más profundo. Entonces alcanzamos a ver ya no solo el punto negro, como decías, sino quizá en un espectro un poquito más amplio. Exacto, exacto. Bueno, Entonces, de la negación a la aceptación, y luego comienza un proceso ya de como de revitalización. Yo lo digo revitalización porque comienzas a resignificar todo lo que fue para el hoy. Entonces es como el ejemplo que te puse de la planta, de mi trabajo, y yo puedo resignificar ahora y ahora lo veo atrás y digo, qué bacán, cómo me saqué a la madre esos años y fue súper chévere, fue súper lindo, pero ahora estoy consciente de que no lo haría. Ya, pero es un proceso al que tú llegas con el tiempo, no es de la noche a la mañana, no es que el dolor te pasa, te tomas un café, sales a farrear, estás con tus amigos, lloras un rato en la cama y te pasa. No, tienes que vivir este proceso. Y en este proceso siempre va a haber personas buenas y personas que te pueden bloquear, como decía Edu, ¿no es cierto? De decir no pasa nada, sí es solo un trabajo. quizás son personas, o sea, bueno, en medio de toda la investigación que hacía para conversar con ustedes hoy día, para no sentirme tan bajo en el nivel de conocimiento sobre el tema, eh, uno, uno debe saber de quién rodearse, uno debe saber acompañarse, Exacto. ¿sí? Pero no solo es saber acompañarse, sino también que uno debe aprender a acompañar, porque como decíamos hace un rato, esto le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, ser una compañía óptima para una persona que está pasando por un proceso de duelo en cualquier sentido, también digamos que por responsabilidad social deberíamos hacerlo. Sea alguien muy, muy cercano, o sea, no sé, algún compañero no tan cercano en el trabajo, para no salir con algún comentario que quizá pueda estancarlo un poquito o hacerlo retroceder y más bien que siga fluyendo en ese proceso. Y que bueno, lo siguiente que les iba a decir es que no siempre el proceso es lineal. No sé, hay más bien ustedes. Sí. Justo eso iba. O sea, la Tefi ha dicho ciertos pasos, pero no son, o ciertas etapas, no son pasos, ¿no es cierto? Porque tú puedes empezar con la aceptación el día que te pasa y tiempo después estás en negación. Entonces, suena contradictorio porque alguien te puede decir, pero si ya lo aceptaste, ¿cómo lo niegas ahora? O si es que empezaste con la aceptación, después estás en una etapa de tristeza, que es la quinta etapa del duelo, una etapa de tristeza, ¿no es cierto? Entonces, el duelo, las etapas del duelo no son lineales, no son un paso a paso, no es un manual. Entonces, no es como ir haciendo checks, o sea, como decir, ya, negación, check. Aceptación, Sentir check. culpable. ¿Cuáles me faltan? Ya, voy por estas. Entonces no tienes que hacerlo a manera de check. Em, ahorita que tú decías el asunto de cómo enfrentar y como entorno, cómo debería enfrentar. Hablábamos de otro rato del cambio, de este recambio generacional, ¿no es cierto? Y algo de lo que se habla ahora muchísimo es de la validación de los sentimientos, ¿no es cierto? Ahora todos te hablan de validar, y a los niños hay que validarles el enojo, y hay que validarles la tristeza y la felicidad, y ni sé qué. En el duelo es algo así, o sea, una persona que está atravesando el duelo, lo que espera es que le validen su dolor, que le digan, te entiendo que estás sufriendo. No que te digan no sufras. Es como la típica cuando te ven llorando y te dicen, no llores. O llegas donde alguien le dice, estoy triste, y la persona te responde, no estés triste. ¿Ya? Entonces no va por ahí. Salida no solucionas. O sí, o sí, pero la cuestión me refiere a la validación. O sea, es como Sí, lograr entender que si una persona está atravesando duelo, dejarle atravesar su proceso. Ver eso como algo normal. Y ya vamos a hablar después del tema de los duelos pequeños o de los duelos que la gente los hace pequeños. Porque lo que dijimos al principio es, cada duelo es personal. Que a mí se me muera una planta no significa absolutamente nada. No cambia en mi vida, a mí no me afecta en nada. Pero probablemente alguna persona que ame mucho las plantas y le gusta tener plantas, que se le muera una planta, puede resultar muy complicado. Todos lo vivimos.
Entonces yo no soy, si es que a mí no me importa la muerte de una planta, a mí no soy quien para decirle a esa persona que sí le importa que no sufra, ¿no es cierto? Y no darle la validez que merece ese duelo. Correcto. Y ahora se me acaba de ocurrir esto y es que quizá hay una línea borrosa entre dejar como que viva su duelo en la etapa en la que sea eh, y quizá ayudarle a salir de un estancamiento Ujú. en el que quizá una persona está. ¿Cómo darnos cuenta? Seguramente no es algo que va a pasar de un momento a otro y decir como que tú estás estancado o algo, pero ¿cómo darnos cuenta digamos, quizá también lo estoy simplificando mucho, pero quizá identificamos comportamientos o quizá vemos Claro. reacciones y demás. Qué, ¿Cómo podremos identificar y para educarnos y para ser mejores acompañantes en este proceso para las personas que nos rodean? Verás, hay muchos aspectos de nuestra vida que siempre yo digo, comer, dormir y bañarse. Para mí son los 3 placeres que no ha cambiado. A mí me gusta mucho comer. Bañarse lo cambió un poquito, porque para lo que hablamos nosotros toda la vida, el bañarse cambia un poco, ya entenderás. Porque a mí me relaja mucho, ¿no? Me relaja el dormir. Me encanta dormir, descansar, comer algo rico, no necesariamente en cantidades, pero comer y disfrutar algo rico. Em, Esos como son placeres, lo que te hace sentir bien, también son aspectos fisiológicos que van a detonar en un proceso de duelo. Si no come, si no estás comiendo, no quiero comer, te da inapetencia, ¿sabes qué? No puedo dormir, no estoy durmiendo bien, no rindes al día siguiente bien en el trabajo, con la familia, con la pareja, en ti misma, ¿no? El aseo, el autocuidado. Si no manejas una línea de limpieza normal, básica, aunque sea cepillarte los dientes y peinarte, esas creo que son alarmas físicas que pueden darse cuenta las personas que están alrededor. Siempre yo digo ahora y aconsejo mucho estar cerca de la persona que está en este duelo, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque es importante que la otra persona pueda ver. No va a estar así, ¿no? A cada rato, ¿estás bien? ¿Respiras? No, pero sí puede ver el comportamiento en una semana, en un mes, ¿no es cierto? Y puedes darte cuenta si está comiendo, si se está alimentando bien. La etapa del sueño es súper importante para tu desarrollo cerebral, para tu desarrollo físico. El metabolismo necesita esas horas nocturnas de sueño. Em, y también el comportamiento, cómo eres socialmente. Si eres extrovertido, salías todo el tiempo y te retraes un montón y hay un espacio donde no quieres ya estar en tu entorno habitual, también son signos de alarma. Entonces es muy fácil poder darte cuenta, pero si estás presente. Entonces siempre para estos procesos de duelo es muy importante tener alguna persona, un amigo, así vivas lejos de tu familia, pero poder estar con alguien cercano es importante, porque uno solo no se da cuenta. O sea, alguien que te acompañe, ese es el asunto. Ahora, lo que tú decías, la delgada línea entre estar, acompañar o invadir, ¿no es cierto? Yo creo que siempre uno tiene que atender a la característica de cada persona, como decía la Tefi, ¿no es cierto? Si es que una persona es muy extrovertida, siempre le gustaba salir, tiene una pérdida y empieza su proceso de duelo y se retrae, ¿ya? No necesariamente está mal si es que eso pasa los primeros días. Si es que ya vemos que eso se va a convertir en un tema patológico, ok, ¿qué quiere decir patológico? Que se repite y se repite y se repite, y que la persona empieza a cambiar sus comportamientos habituales. Ahí nos podemos dar cuenta y empezar a ayudar de otras formas. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Nadie que no sea psicólogo o que no esté facultado, tenga una experiencia en el tema, creo yo que está 100% habilitado para ayudarle a una persona a salir de un proceso como estos. Entonces, lo recomendable siempre es que la guía se encamine o la ayuda se encamine a que busquen esa guía o ese Claro. exacto, que puedan acudir a una terapia, a un psicólogo, cualquier situación que sea un tercero capacitado que lo ayude, porque ellos van a poder identificar, ¿no es cierto? Muchas veces
cuando somos muy cercanos, ¿no es cierto? La pareja, no nos damos cuenta de ciertas cosas que un tercero puede llegar a darse cuenta. Entonces, la cuestión es llegar a ese punto y empezar a recomendar. Ahora, lo que tenemos que empezar a romper, aparte del tabú del duelo, también tenemos que empezar a romper el tabú del psicólogo, de la terapia. O sea, porque eso definitivamente es un tabú. Si es que tú le cuentas a alguien, no sé, creo que ya cada vez menos pasa, pero antes le contabas a alguien, voy al psicólogo, jaja, estás loco. Es lo primero que te decían. Claro, ¿y a qué psiquiátrico vas a ir? Entonces, eso tiene que empezar a cambiar y a romperse para que la gente empiece a tener una salud mental adecuada. Ahora, yo quería también preguntarles, este tema de la comunicación con la persona que está viviendo el duelo. eh, Efectivamente, cada persona, como dicen, lo va a tomar diferente. Y tendríamos que atender un poquito más a temas ya muy personales de cada quien para saber cuándo sí y cuándo no. Pero en general, y ustedes que han estado como muy cerca de personas que lo viven, eh, bueno, les digo, de lo que yo he podido ver muy desde afuera, porque quizá no he estado tan cerca con un proceso de este tipo, es que la gente sí como que prefiere tener su espacio, no conversar, como decían, no tocar mucho el tema, quizá por apartar el tema de sentir dolor y todo lo demás, pero hasta qué punto también eso se va convirtiendo también en un signo de alarma. Incluso en una persona que no era tan comunicativa. Ujú. ¿Ves? Es Depende. bien complicado, es bien jodido este asunto Sí, es que porque depende de la... es tan particular, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, cuando nos pasó lo del Nicolás y falleció el Nicolás, la Teddy quería estar sola, todo el tiempo quería estar sola. Yo salía a trabajar, yo de alguna manera trataba, obviamente salí a trabajar después de un mes y medio más o menos de lo que pasó lo del Nicolás, me quedé en la casa también. Me encerré, si ves, o sea, entonces mi habitualidad era salir. Yo me encerré, pero no llegué a ser, a tener un comportamiento patológico. Entonces lo que me decía la Tefis, no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie, no me interesa que venga nadie, ni la mamá, ni las hermanas, ni La nadie. familia, nadie, o sea, no. ¿Qué fue lo que yo hice? O sea, tratar de que no esté sola. A pesar de que ella me decía quiero estar sola, lo que yo hacía era invitarles a mi suegra, a mis cuñadas, que vayan a la casa. A pretexto de, mijita, te traje comida. Solo que estén ahí. Claro. Hoy, ya después de algún tiempo, la Tefi me dice, qué bueno que no me quedé sola. ¿Ya? Porque él fue una parte de mi proceso como cuidador. O sea, le puedo ver como mi esposo, pero en ese momento fue mi cuidador En el duelo. en el duelo. Entonces, em, de por sí, no es que soy extrovertida, soy muy introvertida, pero me hice más. O sea, no quería salir y yo estaba cómoda sola. Llegaba alguien y me molestaba, me enojaba. Era como, ¿por qué estás aquí? Ándate. Y era como, o sea, cálmate porque estás a la defensiva de todo. Y darte cuenta después con el tiempo, por eso digo, después de ese punto negro comienzas a ver el panorama de una manera más amplia. No es de la noche a la mañana. Este tema de introversión, de cerrarme, de hacerme capullo yo sola, duró más o menos 3 meses, Más o menos. más o menos 3, 4 meses, en los cuales yo no quería ver a nadie. Y si comía, no sé, un sándwich, comía lo que me traían, pero era básico, era como, no disfrutaba la comida, ¿ya? Entonces, era como, De sí pasaba. obvio, siempre, toda la vida. Em, el poder descansar era para mí un martirio, porque volvía al día 1, ¿no? De este duelo con mi hijo Nicolás. Entonces, ahí yo no sabía nada de las etapas ni nada, pero yo viví eso fisiológicamente, inapetencia, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. em, Mi autocuidado era súper básico. O sea, una ducha y chao. Ah, qué peinada, nada. O sea, ¿para qué? Entonces, en ese lapso, está bien estar así. Es aceptable porque estás viviendo, como decía el Edu, estás viviendo el duelo. Dolor, duele y duele mucho. Pero en ese proceso sí debes estar consciente de que hay tiempos. Y en esos tiempos
si necesitas ayuda. O sea, hay tiempos, pero no hay un tiempo. Exacto. Es decir, no es que una etapa dura un mes. No. Claro. O sea, tú puedes estar en una etapa meses. A veces hay gente que dura años. Ahora, claro, eso van a saber los psicólogos medir. Tú no lo vas a saber medir, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto es sano, digamos? Exacto. Exacto. Eso lo mide un psicólogo. Entonces el psicólogo empieza a detectar que estás entrando en un comportamiento patológico y empieza a trabajar contigo para que retrocedas en ese comportamiento. Entonces, como acompañantes, como familia, no hay una fórmula muchas veces para esto. Lo que sí puedo decirles es que la fórmula no es invadir e imponer, que generalmente eso hacen, ¿no es cierto? Muchas veces la familia lo que te dice es, ya tienes que estar bien. O sea, Vamos, ya, tienes que salir. ya pasó, ya es hora, ya es tiempo, y Ya salgamos, y sí, hagamos algo. salgamos y te incorporas a la realidad de una manera rápida y es como, Lo hacen con buena intención. No, nunca, o sea, yo asumiré que creer. nunca lo van a hacer con mala intención. O sea, sobre todo alguien de tu familia que te diga, ve, ya tienes que estar bien, hijito, vamos. Ya no lo hace con mala intención, pero termina siendo dañino. Entonces, el mensaje, si es que queremos darle algún tip a ese familiar que está alrededor de alguien en duelo, no seamos invasivos, no impongamos cosas. Pero con el ojo Vamos respetando y vamos bien, observando siempre. cuál es el comportamiento de esta persona. Y eso se logra estando presente. Sí. Exactamente. No puedes esperar que alguien que te ve una vez al año catalogue tu duelo. O sea, no lo puedes hacer. La tía a la que le ves en Navidad únicamente, no puedes esperar que ella sea quien te diga, ya debes de estar mejor. O te voy a recomendar esto para que estés mejor, porque no sabe tu contexto. Entonces, las personas que están contigo el día a día son las que van a ir midiendo eso. Para continuar, yo quería contarles diferentes contextos en los que generalmente afrontamos un duelo y quizá no siempre somos tan conscientes de que estamos en ese punto. El primero es efectivamente del que veníamos hablando, que quizá es el general, el duelo de perder a un ser querido. El otro es el duelo de terminar una relación, no necesariamente amorosa, también puede ser una relación de amistad. Y el otro es dejar una etapa de tu vida atrás. Por ponerles un ejemplo, cuando sales de la casa de tu papá para vivir con tu padre. Es una etapa de duelo que también vives. Y en este contexto yo quería preguntarles, ¿puedes prepararte para el duelo? ¿Hay alguna manera de prepararse para el duelo? De decir, esto va a pasar. Por ejemplo, en el tema más sencillo de estos tres, cuando dejas la casa de tus papás, como que te preparas mentalmente y dices, esto va a ser más o menos así. Y lo que te decía, como intentas ahondar un poquito en tus niveles de conciencia respecto de todo lo que involucra esa situación y quizá aceptarlo, vivirlo, no es tan duro. No sé. Influyen mucho los sentimientos, porque en los sentimientos tú no sabes qué va a pasar. Porque estás bien, ya, te adaptaste, qué bonito, nuevo departamento, estás bien, o te fuiste de viaje y todo cambia, el país, la temperatura, la zona horaria, el idioma, lo que sea, y todo está bien, pero llega un punto en que llegas y no, y mi mamita, y la comida rica de mi mami, y ahí llega el sentimiento también, y es como, entonces no quiero esta realidad, no quiero vivir, pero no es porque no quieras, sino es un proceso que extrañas y añoras y te da tristeza. Y a veces dices, no, sería bueno llamarles o mejor me regreso a la casa. O sea, a ver, lo que tú dijiste ahorita, no estoy seguro si pasó, pero creo estar 100% seguro de que pasó en alguna conversación con algún psicólogo. Surgió la misma pregunta que vos hiciste. ¿Nos podemos preparar para el duelo? O sea, por ahí. Y ese psicólogo me dijo, como, lo voy a parafrasear porque estoy seguro que no dijo así. Dijo, no hay que hacer esa estupidez. Porque no puedes prepararte siempre como para perder algo. Es decir, tengo 15 años y me voy a empezar a preparar para la muerte de mis padres. Claro. Imagínate lo que sería eso. Pero, Y te preparas y te preparas y te preparas y te mueres vos primero antes que tus papás. Entonces, ¿para qué te preparas? Yo creo que el duelo se vive en el momento en que se produce. correcto. Y ahí lo empiezas a trabajar. O sea, yo hacía la pregunta porque el otro día viendo una película, un chico, a la mamá de un chico le hacía un funeral antes de que se muera. Yo le habían dicho a la señora, tienes
tiene cáncer. Bueno, pero ese es un duelo anticipado. No, pero a ver, sí, hay un duelo cuando te enteras que tienes una enfermedad terminal. Claro. Pero es un duelo de la enfermedad. Lo que el Alejo dice ahorita es que le hizo un funeral. claro, hizo como la práctica. Lo que en el contexto de la película ella lo que decía era como, cuando uno fallece y le dicen, todo el mundo viene a decirle un montón de cosas súper lindas, ¿y por qué no escucharlas? Porque me lo digan a mí ahora y yo disfrutar de eso. Y bueno, entonces el chico le decía como, hablaba con su hermano y le decía, quizá tuvimos un poco de tiempo para prepararnos y esto sigue siendo difícil. O sea, pasando al tema de las relaciones. No sé, te das cuenta de que dejaste de querer a tu pareja y dices, bueno, yo creo que esto no va a durar mucho. Ya no siento lo mismo que al principio. Y dices, ya quizá no me va a doler mucho, no hay amor, quizá hay un poco de costumbre. Pero son tiene cosas- sentimiento. Pero no, y además ahí identificar cuál es el duelo. Es que ahí tú lo que estás viendo que el duelo es la ruptura, la separación. Y en el ejemplo que tú me pones, ese ya no es el duelo. Esa es la consecuencia de un duelo. Claro, o sea, ¿Cuál ya es lo el duelo? vivió. Dejaste de querer a tu pareja. Ese es el duelo. La separación yo lo veo como una consecuencia. Obviamente sí hay duelo. Hay algunos psicólogos que dicen que el duelo está compuesto de muchos microduelos. ¿No es cierto? Hay pequeños duelos que van componiendo un gran duelo. Entonces, en el ejemplo que tú dices, tal vez la ruptura termina siendo un microduelo en el contexto general del duelo, en el cual una persona se da cuenta que ya no quiere a su pareja. Ese es el duelo para mí. Y eso es el que tiene que trabajar. O sea, digamos que no, nuevamente no es sano anticiparse al duelo y decir como me voy a preparar porque Para Bueno, cuando un día le deje de querer a mi pareja, imagina. A ver si le checo a ¿no? cuando llegas ahí es como llegar al borde de una tabla para saltar a una piscina y luego tienes que saltar y no vas a poder saltar sino hasta que pasas. Exacto. Entonces, por eso mismo no es algo sobre lo cual te puedes preparar. Tú te puedes preparar una carrera y te llegas a graduar. Pero no puedes prepararte para el duelo. O sea, es como que digas, ya, hoy día es el día que vas a ver morir a tu papá. No. Es más, siempre te dicen, nadie te prepara para eso. Nadie te prepara para eso. Por eso, Nadie te prepara para ver morir un hijo, nadie te prepara para ver morir un padre, un abuelo, nadie te prepara para atravesar una ruptura amorosa. Eh, en general, nadie te prepara para perder cosas. Nadie te prepara para que salgas a la calle y te roben el celular y pierdas el celular. Y es que en general esa no es la idea, o sea, es no estás aquí para perder cosas, no dices, hoy día quiero perder mi computadora, hoy día quiero perder mi relación, hoy día quiero perder a mis papás. O todos los días me voy a entrenar para algún día perder mi computadora porque esto se va a dañar en algún momento. Yo sé que se va a dañar en algún momento, entonces todos los días me voy a preparar porque esta computadora la quiero mucho y me voy a vivir la computadora. porque No tu tiran cabeza esto. ocupa mucho espacio en pensando en cosas que no va a pasar ahorita. Y ocuparte mucho en el futuro no estás viviendo el hoy. Entonces, sí hay que tener un poco de equilibrio, pero yo creo que en general en estos duelos sí hay micros duelos. O sea, si hay un duelo anticipado que puedes decir, no, ya no quiero estar con esa pareja. Em, este trabajo es muy tóxico para mí, me absorbe mucho. Y tomas ya la decisión después, pero después pasa este duelo y es volver a la negación. No, es que sí tenía buen sueldo, no es que ahí tenía los panas, extraño. Pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, el duelo es el momento en el que te das cuenta que no te gusta tu Claro, trabajo. sí. Claro. Y que tú lo tienes que dejar. O que tienes que hacer que te voten o lo que sea. O sea, ese es el momento del duelo. Cuando pasa en una pérdida de trabajo un duelo inesperado, digamos, o un duelo no provocado por ti mismo, es cuando te votan, cuando te despiden. Pide. Y ese momento afrontas el duelo. Ahí lo perdiste. Y ahí empiezas a afrontar el duelo porque no te esperabas que te despidan. No tenías, no te estás preparando desde que firmas el contrato, no te vienes preparando para perder el trabajo. Generalmente no es así. Igual, desde el momento en que te casas, no te vas preparando todo el tiempo para divorciarte. ¿No es cierto? Entonces, el tema de la preparación, no. Y si es que alguien se está preparando para el duelo, háganse ver, vayan a un psicólogo, hagan algo con eso porque no está bien. No ser que sea un duelo anticipado temprano. No, es que ese ya es un duelo. Sí. O sea, te enteras de que de que algún familiar tuyo tiene cáncer
ese es tu duelo. Desde ese momento comienzas tu duelo. Es el duelo por enfermedad. Buena enfermedad, eso sí, de ley. Y esa persona va a tener necesariamente que afrontar varios duelos. El duelo de enterarse de la enfermedad y el duelo de morir. Y el duelo de dolerle morir a esa persona. Y la propia persona, o sea, estamos ahorita hablando como que desde el externo, ¿no es cierto? Desde el que pierde. Pero la propia persona, cuando se entera que tiene una enfermedad catastrófica, es la persona a la que atraviesa el primer duelo. O el duelo sobre esa situación lo atraviesa la persona que lo está sufriendo. Lo siguiente que quería tocar es el tema del duelo gestacional, perinatal y neonatal, que sigue siendo mucho un tabú. Y quizá ustedes que no solo en el tema del duelo, sino específicamente con Fundación Nicolás han estado cerca de personas que lo viven. Eh, Nos cuenten un poco si la gente lo ve así o qué tan, porque claro, yo estoy hablando desde la externalidad y es un poco lo que puedo ver detrás de la línea de donde pasan las cosas. ¿Cómo vive la gente o cómo asimila la gente esto del duelo perinatal, gestacional? Creo que el duelo más imperceptible, más silenciado, es el duelo gestacional, porque no se ve. Una madre puede perder a su bebé a las 8 o 10 semanas y todavía no se ve, todavía no hay algo físico, em, digamos un embarazo, ¿no es cierto? Un abultamiento, el vientre, que las náuseas, que esto. em, y como es muy pronto, te lo dicen que va a pasar muy pronto. Ya no llores, ponte durita. Son jóvenes, tendrán más hijos. Y no es así. Cada duelo es único y en este duelo también tiene que ser único. No porque sea pequeño, no porque sea de semanas, va a doler menos. Porque tú no sabes la historia atrás de esta madre, de este matrimonio, de esta mujer que quiso, hace cuánto quiso y anheló esta gestación y que se fue temprano. Entonces no puedes estigmatizar y no puedes meterlos a todas las mamás gestantes en una misma funda y todos van a vivir ese mismo dolor, porque no, es único el dolor. Y como dolor y como duelo hay que vivirlo, hay que aceptarlo, hay que reconocer que el bebé existió por poquitas semanas, pero también darle este espacio a los padres para este reconocimiento de, sí, fui papá por 8 semanas, 10 semanas. O sea, desde la perspectiva del tabú, el, la pérdida de un hijo y sobre todo cuando es muy chiquito, es una cuestión muy antinatural, que la gente prefiere taparse los ojos, ¿no es cierto? Y no creer que está pasando eso. Ojos ciegos, oídos sordos. Exacto, si no veo, no siento. Em, entonces, en esa misma línea, en lo que decía la Tefi, y cuando nosotros damos charlas respecto al duelo gestacional, a foros de médicos, etcétera, lo que nosotros o lo que yo suelo decir es, mientras más chiquito es, menos duele, ¿no es cierto? Entonces, unos papás que pierden a su hijo de 15 años probablemente van a sufrir mucho. O eso es lo que se cree, ¿no? Sufren más que el papá que perdió a su hijo a los 3 años. Y ese sufre más que el papá que pierde a su hijo al nacer. Y ese sufre más que el papá que perdió su hijo durante el embarazo. No hay nada menos cierto que eso. O sea, el proceso de duelo o esa pérdida es un duelo, es una pérdida y es algo que lo primero que tenemos que hacer es concientizarlo. Y esa es una de las labores que nosotros hacemos cuando hablamos con personal médico, o sea, decirles, miren, una pareja que pierde un embarazo está perdiendo algo. No solo está perdiendo un embarazo, una cuestión biológica, o lo que yo suelo decir es como perder una uña, que así se lo trata. Cuando, cuando una mujer entra a un legrado en una clínica, lo tratan tal cual, entra a la peluquería
y le tienen, o ya no la peluquería, sino al Pero odólogo pues, a quitarse la uña del dedo gordo. una apendicitis ya. O sea, Entra y chao. no, digamos que una apendicitis hasta le dan más importancia porque es una operación, te van a sacar un órgano. Créeme que es así, o sea, le dan un legrado es un procedimiento tan de rutina que se lo toman así. Sí. Al punto en el que los médicos que están atendiendo un legrado están hablando de fútbol, de política, escuchando música, Mientras. mientras hay una mamá que está perdiendo a su hijo, ¿no es cierto? Entonces, el proceso del duelo gestacional es absolutamente invisibilizado. Y la invisibilización empieza también por los papás, porque los papás nos llegamos a convencer que no es nada. Que no pasó nada. No, nos llegamos a convencer de eso. O sea, llegas con un aborto a las 8 semanas, a las 12 semanas, y te dicen es normal. El primer embarazo puede pasar y lo puedes perder. El segundo también, el tercero también. Al cuarto vamos a ver qué pasa. Ahí en la cuarta pérdida, empecemos a investigar a ver si tienes algún problema. Como mamá, como papá, como pareja, tienen algún problema y empezamos a decir, pero lo otro, normal, pasa. Entonces, el asunto de encarnar que eso es una pérdida y que también merece un proceso. Fíjate, hemos hablado de procesos de duelo por perder un trabajo. Hemos hablado de procesos de duelo por perder cosas, por perder situaciones. ¿Por qué no vamos a tratar la pérdida de un embarazo como de la misma manera? Tiene que ser así. Y bueno, entiendo que este es el principal motivo que los llevó a crear la Fundación Nicolás. No sé, bueno, quisiera más bien que puedan darle a quienes nos ven y nos escuchan un poquito de contexto sobre cómo fue que llegaron cómo fue que llegaron a la idea de Fundación Nicolás y que es una idea que maravillosa y que nació y ha ido creciendo y es evidente. A ver, ¿cómo nace Fundación Nicolás? Nace de una experiencia propia. Al tener a nuestro hijo Nicolás, él nace y fallece el mismo día, 7 horas después. Ahora lo puedo hablar, antes no podía. Han pasado más de 2 años de lo que ocurrió y en ese momento no sabes qué hacer. Nadie te prepara para este duelo, para todos los duelos de pérdida de seres humanos y hasta de mascotas, de trabajos. Nadie te prepara para esto, para lo que vas a vivir, cómo vas a vivir sin, por ejemplo, yo me preguntaba cómo voy a vivir sin mi hijo Nicolás. Y nace Fundación Nicolás después de un proceso de aceptación mío, de mi esposo, y de querer ayudar a más padres que no tenían o que no tienen las mismas oportunidades que uno tiene. En una maternidad sola, una madre de provincia, sin ningún apoyo, está perdiendo a su bebé ahora. Y eso no te digo por un imaginario, es una realidad. El 25% de las madres gestantes pierden a sus bebés. ¿Qué haces ante eso? ¿Qué puedes hacer ante eso? Eso fue una de las preguntas que yo me hice para mí misma y luego la exterioricé a Edu. Y fue como, ¿qué hacer con todo lo que siento y con las ganas que tengo de ayudar porque es una impotencia? Aparte del dolor que uno vive, o sea, yo no te digo que el duelo a mí me pasó a los 3 meses, no. A los 3 meses yo acepté que mi hijo Nicolás no iba a estar nunca más aquí en la tierra. 3 meses. Y el dolor pasó y el dolor transcurrió y la tristeza igual siguió estos años. Pero a pesar de eso, quisimos ayudar. ¿Cómo? No teníamos una figura que se llama fundación. Yo dije, bueno, no sé, voy a comenzar a investigar, voy a comenzar a hacer entrevistas con doctores, con psicólogos, porque yo primero quería entenderme qué es lo que me estaba pasando. Porque mi comportamiento fisiológico, mental, espiritual cambió. Te rompes, te quiebras.
Y en esa búsqueda, en eso de sumergirme en lo más profundo de mí misma y comenzar a conocerme o a reinventarme nuevamente a pesar del dolor, pudimos darle forma a Fundación Nicolás. ¿Por qué Nicolás? Porque es el nombre de nuestro hijo. Porque él nos dio un propósito adicional. Porque ninguno de los dos somos psicólogos. Pero entendimos que teníamos que hacer en ese momento algo con todo lo que nos estaba pasando, ¿no? Brevemente. Ok. Sí. Súper breve. Pero ya no hay mucho más que decir. Sí, no, está bien. Ese es el resumen. A ver, el tema de la fundación, un día la Tefi, efectivamente estábamos en un carro y me dice, ve, eh, a nosotros nos pasó esto en una clínica privada, ¿qué pasa con las mamás de las maternidades públicas? La respuesta que sinceramente yo le di es, chut, qué pena. Entonces la Tefi lo que digo, no, yo tengo que ayudar, tengo que hacer algo con esto. No puede ser que a nosotros no haya... El tema del privilegio que habló de la Tefi no necesariamente es un privilegio económico. Que obviamente, claro, sí ayuda mucho, pero el privilegio nuestro fue haber contado con el apoyo de nuestra familia. Mis papás estuvieron ahí, mi hermana, a pesar de la distancia, estuvo ahí, mis cuñadas estuvieron ahí, mis suegros estuvieron ahí, algunos primos, tíos, estuvieron presentes con nosotros. Amigos. Hay gente que está absolutamente sola. Y hay gente en los hospitales en los cuales, a pesar de que tienen toda pueden tener esa compañía, no les permiten. Entonces, ahí va surgiendo eso. Y con el tema de la Fundación Nicolás, o con la idea de la Fundación Nicolás, recién ahí, en el 2022, nos dimos cuenta que las pérdidas gestacionales también son pérdidas. También son en el 2023. No, o sea, en el 2022 nos pasó lo de Nicolás. Y ahí empieza todo esta idea, porque la Tefi empezó a investigar alrededor del duelo, sin temor a equivocarme, desde el día que estaba en la clínica. Empezó a Claro, yo buscar tenía mil preguntas y decía, ¿qué es esto? el tema del duelo. Entonces ahí la Tefi empezó a investigar y se dio cuenta que existe el duelo perinatal. Hay organizaciones a nivel mundial que lo manejan, que lo tratan, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso más o menos se dio de esa manera. eh, Surge de una experiencia personal nuestra, que obviamente no hubiéramos querido. Sinceramente, si es que tú me preguntas, ¿quisiera repetir la Fundación Nicolás? No la quisiera repetir nunca. O sea, yo preferiría que el Nicolás esté aquí conmigo. Pero después de todo lo que hemos hecho con la fundación, vemos que hay chéveres resultados. O sea, hay gente que se da cuenta de la existencia de estas realidades, que no las tenía mapeadas en su realidad. Nos damos cuenta que hay mucha gente que quiere informarse y que quiere ayudar sobre estos temas. Y que hay mucha gente que durante años ha sido reprimida, ese dolor, lo que hablábamos al principio, el asunto de no validar los duelos. Y hay gente que, tenemos testimonios que dicen, hace 20 años tuve una pérdida, un aborto, y hoy después de 20 años lo sigo pensando y me sigue doliendo. Siguen alguna etapa que no ha podido concluir. Exactamente. ¿Por qué? Porque en algún momento le dirían, eso no es duelo. O no fue pérdida, Ya no. vas a ponerte mejor ya. Entonces, todo este proceso nos ha ayudado, o sea, sobre todo el trabajo en la fundación es la que nos ayuda hoy a poder sentarnos aquí contigo a conversar de este tema, que en otras circunstancias no lo hubiéramos hecho. Y eso también para nosotros es súper terapéutico. O sea, escuchar, ver los testimonios de una madre, los testimonios de los padres de parejas, también es muy terapéutico para nosotros porque también nos reflejamos en ellos. No es que somos los sabelotos, es mentira. O sea, nosotros decimos esto por el Nico. Y ya con el tiempo vas dándole forma un poquito más estructurada a todo lo vivido, pero también nos ayuda un montón eso, la experiencia, el poder compartir, el poder darte un abrazo sincero y saber que sí, tú también pasaste por lo mismo. Y yo también pasé por lo mismo. Apesta, sí, es horrible. Pero estamos aquí, juntas, juntos, saliendo adelante. Qué bueno, y me parece muy lindo y quisiera quedarme con algo que dijiste, Steffi, y es eh, que
tal cual, todo esto es una situación de mierda. Pero que a partir de eso tuvieron un nuevo propósito, un propósito adicional, que es ayudar quizá a las personas que están pasando por esto mismo. Y me gusta mucho porque está como muy apegado a lo que yo quisiera compartir en este espacio con todas las personas. Quizá algo de lo que yo he vivido o ustedes han vivido, a alguien que esté viendo o escuchando esto le va a servir, le va a sonar y va a generar quizá una chispa para que se mueva, sí, porque generalmente muchas veces estamos como quietos en algo que nos hace sufrir y esa falta de movimiento nos estamos paralizados y no nos deja avanzar. Entonces, felicitaciones, felicitaciones nuevamente y quisiera terminar yo haciéndoles una pregunta y es un poco este es un spot publicitario. Fundación Nicolás da acompañamiento a las personas que pasan por este tipo de duelo. ¿Qué más ofrece Fundación Nicolás? A ver, ¿qué ofrecemos? Estar cerca en esos momentos muy difíciles. ¿Cómo? Con ayuda psicológica. Tenemos dos formas o dos vías que creemos nosotros fundamental poder ayudar en la salud mental. Es cierto, el bebé no está, pero están los papás, está el entorno familiar y con ellos queremos trabajar. ¿Para qué? Para que no solo sea una vida de sobrevivencia, una vida de dolor, sino más bien que ellos aprendan a vivir una vida plena, porque yo creo firmemente, a pesar de todo lo que hemos vivido, que la vida tiene que ser vivida plenamente. Entonces, Que es dolor se sala. y Fru- O sea, ese es el mensaje que les podemos decir a las personas que pueden estar atravesando esto. Cuando uno recién lo vive, piensa que nunca se va a acabar y sobre todo piensas que estás solito, que solo a mí me pasa y las 7 plagas me cayeron encima. No, o sea, en algún momento esa nube negra que tienes en la cabeza se va a ir. Entonces, como fundación, lo que proponemos es a través de grupos de apoyo, ¿no es cierto? Gente que ha vivido lo mismo, sane junta. Esa es una de las cuestiones que hacemos. La otra es brindar asistencia psicológica a través de terapia psicológica a las personas que lo requieran. Pueden comunicarse con nosotros si es que quisieran algún tipo de terapia especializada en ese tema. Sabemos que hay muchos, hay psicólogos que uno llega y como en toda profesión, no están como enfocados en esta cuestión específica. Nosotros les podemos ofrecer psicólogos y profesionales enfocados en el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y finalmente, lo que nosotros estamos buscando siempre es difundir esto, que en los hospitales, que en las clínicas, que en los foros médicos, que los mismos médicos, los mismos ginecólogos, los pediatras entiendan estos procesos que vivimos los papás y tengan herramientas para poderlos ayudar. Entonces, creo que esas son las tres grandes enfoques que tenemos ahorita como fundación, que es los grupos de apoyo, la asistencia psicológica y la capacitación. si eres de provincia, digamos, si alguien nos está viendo de otra provincia, tenemos grupos de apoyo virtuales. No queremos solo que sea presenciales, justamente por eso queremos abarcar a más provincias, porque esto pasa y el sector donde está esa mamita queremos llegar, queremos extender nuestras manos para poder brindar esa compañía. Eso. El teléfono 096-426-0358, por si acaso. Steve. No, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, pongan en Google Fundación Nicolás y les va a aparecer la página de la fundación. Son los sellos de nuestro bebé, Ese es el logo de la fundación, entonces es bastante fácil encontrarnos, búsquenos. Si es que las personas que han atravesado esto no saben qué hacer ni qué buscar, hay mucha información en nuestra página web que les va a servir. De hecho, no lo decimos nosotros, sino toda la gente que ha visitado nuestra página le llegan a Tefi los mensajes de gracias lo que tú escribes. La Tefi escribió un blog desde el día que murió Nicolás, ha venido escribiendo un blog y hay gente que lee el blog y a través del blog empieza a sanar su propio duelo, a pesar de que es una experiencia propia de la Tefi. Entonces, todo ese cúmulo de cosas van a ayudar. No hay la pastilla, no hay la solución, no hay el truco. Reset. Son un montón de cosas que uno puede ir experimentando para ir a atravesar. No es un tema de sigue ciertos pasos o... No es una receta médica. Ujú. Qué bueno, los quiero felicitar nuevamente porque
Primero porque seguramente atravesar un proceso así es muy, muy difícil y he visto yo que, quizá no tan cerca, pero he visto cada que nos vemos un avance y ver que ahora están utilizando eso que les pasó para eh, darle quizá una luz a alguien que está pasando por lo mismo es súper valioso, ¿sí? No solo para mí, sino para todo aquel que esté rodeado de ustedes y a quien puedan llegar con esa ayuda. Muchísimas gracias por acompañarnos ahora. Seguro, como les digo, seguro esto va a llegar a un montón de personas y ojalá podamos ser el canal para que alguien que está pasando por esto y que no tiene compañía y que se siente solo pueda encontrar una solución, digamos, un poquito de luz, de ayuda, de alivio. Muchísimas gracias, Edu y Tefa, por acompañarnos hoy. Quisiera cerrar con esto y es para todos quienes nos ven y nos escuchan. ah, Vivimos pérdidas siempre y afrontar el duelo es algo muy personal y único. No siempre es igual, no siempre es lineal, pero con apoyo, con comprensión, con ayuda, podemos salir adelante. Y recuerden que el caos no es el fin, sino el inicio de algo mucho más grande.